Chicos y chicas, bienvenidos a nuestra sección de Resumiendo tus historias favoritas. Mi nombre es Lola y hoy les voy a contar los crímenes de la calle Morgue de nuestro padre del cuento policíaco, Edgar Allan Poe. Todo esto lo haré con ayuda de Luz. Luz, ¿estás ahí? Sí, Loli, estoy aquí, sabes que nunca te dejo. En el día de hoy, como ya nos dijo nuestra pequeña amiga, vamos a estar hablando sobre los crímenes de la calle de la Morgue. Este es un cuento de nuestro padre del cuento policíaco, Edgar Allan Poe, como ya conocemos. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es ese libro, vamos a resumirlo y hacer un pequeño análisis al final. En una librería de París, el narrador conoce por pura casualidad a nuestro protagonista, por así decirlo, Auguste Dupin. Dupin había empobrecido y no tenía algo así para decir un muy buen recurso económico. Así que nuestro narrador decidió unirse con él y ya más adelante se mudaron juntos en una mansión. Aquí vivían como si todo fuera de noche. Las cortinas las cerraban y solamente estaban a la luz de la vela. Y ahí se pasaban leyendo libros, de vez en cuando tenían conversaciones, pero casi no dialogaban. Estos dos no reciben visitas, viven totalmente solos y con su privacidad. El narrador pudo darse cuenta fácilmente de que Dupin, vamos a decir, era alguien especial, ya que tenía esa característica analítica que permitía conocer los pensamientos de las personas simplemente con observarlas. Y ustedes preguntarán, ¿cómo se dio cuenta de esto el narrador? Pues cuando iban caminando de noche cerca del Palais Royal, después de un rato en silencio, el narrador se sorprendió un poco al ver cómo Auguste Dupin saltó con algo, vamos a decir, un poco improvisado, de lo que estaba pensando exactamente nuestro narrador. Es algo que a veces uno lo ve y piensa como, wow. Y es que andar con una persona que sepa lo que estás pensando, simplemente con analizarte, es algo fuerte. Después, más adelante, en el transcurso del camino, Dupin les fue explicando cómo él se dio cuenta de esa actitud del narrador. Resulta que había chocado con un frutero y desde ese momento supo que nuestro narrador estaba pensando en un actor que era algo bajito y lo que estaba era, vamos a decir así, recordando y burlándose un poco de la estatura de este. Y así él fue uniendo cabos y supo lo que estaba pensando. Unos días más tarde, ambos se enteran por el periódico de que sucedió un crimen en la calle de la Morgue. En este crimen sucedieron unos asesinatos. Murió la señora que vivía en el cuarto piso, la Madame L'Empennage y su hija Camille. Mientras subían la escalera, los vecinos que vivían por ahí cerca, los del vecindario, pudieron ver esta terrible escena del crimen. En esta escena del crimen habían cosas atroces. La mamá de Camille, la señorita, bueno, más bien la señora, estaba totalmente muerta en el piso del apartamento. Su cabeza estaba casi desmembrada de lo que era su cuerpo y Camille estaba en la chimenea de esta forma. Al hacerle estudios pudieron darse cuenta de que habían sido entrada a la chimenea, Camille, con una fuerza extremadamente brusca. Tenía lo que es la garganta, la laringe, rasgada y totalmente dañada. En la escena del crimen también se pudieron encontrar una navaja de afeitar y habían pelos arrancados desde la raíz en la escena del crimen. Aparte de todo eso, también habían 4.000 francos, así todos regados por el... Al siguiente día en el periódico se les informó a los que estaban alrededor de ella, a sus conocidos y familiares, lo que había sucedido. Muchos fueron a declarar. Estas fueron sus declaraciones. La lavandera Pauline Dubourg fue y declaró sobre cómo eran ellas. Ellas eran tranquilas, vivían en el cuarto piso de la casa, casi no recibían visitas, eran solamente ella y su hija. El vendedor de tabaco también, se llamaba Peter, aseguró lo mismo que había dicho la lavandera, que vivían una vida retirada y que no tenían ni sirvientes ni recibían visitas de nadie. Otra persona, un señor, fue y declaró también que había escuchado los ruidos en la puerta, unos ruidos que sonaban, que habían parecido dos personas discutiendo en la escalera, uno que hablaba francés y otro que al parecer hablaba español.
Al haber descubierto todo eso rápidamente, le dijo a su compañero, a nuestro narrador, y el narrador publicó en el periódico que habría una recompensa para aquel dueño del orangután y que lo habían encontrado. Más tarde, como sospechaba Dupin, llegó el dueño del orangután a donde estaban ellos. El dueño del orangután era un marinero. El marinero rápidamente empezó a preguntar sobre su orangután y dio una confesión sobre todo lo que había pasado. Resulta que el orangután era de un compañero del marinero, pero cuando murió, él fue el único que quedó en posesión del orangután. Él, como manera de adaptar al orangután, lo que hacía era que lo azotaba con látigos. Y cuando él se estaba afeitando, pues el orangután se le escapó. Aunque le dio una carrera larga, el orangután estaba tan molesto que cuando llegó a la casa de la madame, lo que hizo fue arremeter contra ellas. Y el dueño del orangután, por miedo a que lo culparan por algo que no hizo, lo que hizo fue prácticamente que se fue y dejó de buscar al orangután simplemente por miedo. Pero ya al final el crimen se resolvió. Sucede es que el marinero atrapa por fin al orangután y lo vende como ya lo tenía pensado. Al señor que habían metido preso, porque pensaban que era el supuesto culpable por el asesinato, lo soltaron ya después de la declaración de Dupin, que dio a mostrar todo lo que en verdad pasó.